Hola, qué gusto encontrarnos como cada domingo en este su canal Nativa. Nos conecta a las 4 de la tarde con su programa Conociendo la Verdad. Una vez más, soy el apóstol Tito Cubas Mendoza y hoy tenemos un programa muy bueno. Como cada domingo aquí en esta plataforma digital y televisiva, compartiendo siempre los principios de la palabra de Dios. Y como siempre ustedes ya conocen a nuestro amado pastor Otoniel Pardo, que siempre está con nosotros aquí como co-conductor en este programa, saludándonos. Otoniel, bienvenido hoy a este nuevo programa que tenemos juntos. Gracias, Tito, gracias. Para mí siempre una bendición poder estar contigo y poder compartir con nuestros hermanos y amigos que nos siguen siempre en este programa Conociendo la Verdad. Una bendición, así que aquí estamos para poder compartir del amor, del conocimiento y de la gracia de Dios. Ok, gracias. También está con nosotros, hoy tenemos un invitado especial. Hoy está con nosotros el pastor José Luis de Asambleas de Dios. Él es muy conocido y yo quiero que también nos salude en esta preciosa y bella tarde. Pastor José Luis, bienvenido. Muchas gracias, le saluda el pastor José Luis Espinosa. Estoy muy alegre de estar aquí. Gracias, pastor Tito. Gracias, pastor Otoniel, por la invitación. Bueno, creemos que vamos a pasar este tiempo muy especial porque hay mucho que comentar, que compartir y que proponer. Creo yo que va a ser una tarde, como ya lo dijo mi pastor Tito, va a ser un programa muy, muy especial. Así que espero que todos estén conectados, pásenle la voz a todos, que Dios tiene algo muy especial con cada uno de nosotros. Gracias, pastor, por esta invitación. Claro que sí, claro que sí. Hoy queremos hablar acerca de lo que es misiones. Vamos a hablar lo que es todo lo que es misiones. También queremos hablar acerca de la labor que hace nuestro amado pastor José Luis, no solamente aquí en la nación, sino fuera de la nación. Y también los planes y los proyectos que él está ejecutando en estos días, en esta nueva temporada, como yo le llamo, la iglesia post-COVID. Así que queremos hoy empezar con un versículo que queremos también compartir con él y con Otoniel y poder aportar y dar ya inicio a lo que es el mensaje de esta preciosa y bella tarde. En el libro de los Hechos 2, del 1 al 12, la Biblia nos describe algo muy poderoso. La Biblia describe la realización de una promesa que hizo el Señor. Cuando leemos el libro de Hechos 1 al 12, encontramos que viene el derramamiento del Espíritu Santo. Y ahí encontramos que, dice la Biblia, en el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido a un estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se postraron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, merlos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, pronto de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron ahí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaron unos a otros. Entonces, acabamos de leer un versículo que es muy importante. Tú sabes que ese versículo va a describir, vamos a empezar de ahí, va a describir lo que lo conocemos como un aporte, ¿no?, a las misiones que tenemos hoy. No sé si
¿Quién quiere empezar desglosándolo un poco? Bueno, sí, realmente este es el inicio de lo que es la era, pues, cristiana propiamente dicha, ¿no? De todo lo que es ese llamamiento, esa obra misionera, apostólica que Dios encomendó a la iglesia, revestidos del poder, ¿no? El Señor les había dicho a los discípulos que no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y esta es la manifestación de esa declaración que nuestro Señor hizo. Entonces, ahí ellos reciben el poder de Dios, hay una experiencia que ellos llegan a tener, comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y esto es algo que también marca lo que es el ministerio en lo que es el movimiento de las Asambleas de Dios, la obra de Dios donde tú trabajas y ministras, de ese énfasis también en el poder de Dios, ¿no? La manifestación del Espíritu Santo, el ser revestidos, los dones siendo usados para que la gente pueda ser alcanzada y ministrada. En fin, creo que de eso también nos puede hablar José Luis, porque José Luis tiene ese trasfondo, ¿no? De todo lo que es la experiencia, lo que se ha llamado en algún tiempo la experiencia pentecostal, ¿no, José Luis? Sí, eso es gran verdad. Yo pienso que, no sé si estoy equivocado, pero si no me corrige, si queremos hacer un evangelismo efectivo, una misión efectiva, un evento efectivo, cualquier cosa que quisiéramos hacer, si no tenemos poder, no podemos. Sencillo. Por eso que Jesús lo dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Y me seréis testigos, Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ya está la promesa, ya, porque el Espíritu Santo no es un galardón, no es un trofeo, porque yo tengo años, porque yo nací en esta denominación, por esta experiencia, porque papá, por mamá, mi profesión, no. No es un trofeo, no es un diploma, no es un galardón. El Espíritu Santo es una promesa. Así que esa promesa es para todos los que lo creen y los que se los pidan. Así que disfrutemos de esa presencia de Dios, solo pídesela. Si hay alguien que nos está viendo hoy usted no fluye en eso, sencillo, pídasela y Él se lo dará. Por eso que tú dices en tu palabra, si vosotros padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más le dará el Padre, el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que nos dice? Si se lo piden. Así que pídalo hoy, que hoy aquí a través de esta cámara algo Dios puede hacer en tu vida en este día. José Luis me hace recordar, años atrás yo fui administrador de los estudios ISOM, no sé si los conoces. Ajá, claro. Y yo difundí los videos donde la gente tenía que capacitarse en una casa, en un auditorio, como que tal vez debajo de un árbol con una conexión donde metías el video y salían los maestros. Y ahí no solamente daban el taller, sino oraban por la gente. Y yo he visto mucha gente activarse, recibiendo esas ministraciones por los videos. Gloria a Dios. Por los audios. De una manera muy buena, porque ese estudio y vamos a decir, esos estudios bíblicos se hicieron para llegar a sitios rurales, donde tal vez no hay maestros, y se unieron gente en América para poder armar todos los talleres, y por los CDs que lo ponían y ahí daban sus talleres, y al final la gente, ellos terminaban orando para ese presencial, y la gente recibía tremendamente. La gente hablaba en lenguas, otros que se activaban. Y fue un tiempo muy glorioso, como que decía, ¿no? Sí, yo pienso que, Tito, yo estoy muy convencido de que vivir, ¿no? Vivir esa experiencia. Perdona lo que voy a decir. No, dilo con toda confianza. Yo por ejemplo, no celebré para nada los 500 años de la Reforma. ¿Sabes por qué no lo celebré, Tito? No, porque... Yo estuve en Europa. Y hoy me acompaña aquí en este set está mi hermana que radicaba en ese tiempo, estaba en Suiza, ahora está en España. Estuve en España, estuve en Bélgica, estuve en Francia. Y recuerdo cuando estuve en Francia con el pastor peruano, pastor amigo. Estamos en su carro y estamos saliendo de un túnel así y a la salida vi una catedral preciosa. Creo que era gótica, no sé, pero era hermosa. Y él me dice, esa es una de las iglesias del tiempo de la Reforma. Y yo le digo, qué precio, qué catedral tan hermosa. Y le digo, pastor, ¿podemos ir a verlo? No, me dice.
y da la vuelta así en un óvalo, porque estaba en el medio y había un óvalo, dio la vuelta y había un candado, pero así inmenso, unas cadenas, toda oxidada. Me dice, eso hace más de 200 años que está cerrado. Ni siquiera es un museo. Yo pregunto, ¿dónde está esa iglesia? Esa iglesia de la Reforma, ¿dónde está? Perdónenme por lo que dije. Yo estaba en Estados Unidos y yo he visto que las iglesias metodistas se están vendiendo. Los templos metodistas, a mí me vino a ofrecerme un pastor vendiendo su templo, que en los años 70, 80 estaba lleno, pero estamos en el 2000, yo estaba en el 2005 o 2006, era el que estuve ahí dando unos seminarios, en una esquina de una iglesia de Asamblea de Dios, pequeñita, unas 100 almas. Y el pastor me dice, pastor, ¿usted sabe quién es que está ahí afuera esperándolo? No, le digo, es el pastor de la iglesia metodista que está en la esquina, quiere hablar con usted. Salí y lo atendí y me dijo, acompáñeme. Pastor Tito, cuando él me muestra el templo, 1000 sillas terciopeladas, azul, una alfombra, 2 pantallas gigantes, mínimo conté 20 instrumentos en el púlpito. ¡Wow! Yo me quedé así sorprendido, qué hermoso. Me dice, fue hermoso. Hoy no tenemos más que 20 miembros y los 20 no pueden sostener todo lo que cuesta toda esta infraestructura. ¿Por qué no hacemos algo? Dígale usted a la Asamblea de Dios que hacemos el canje, que él tiene un local ahí en la esquina para 100, yo tengo 20 y cabe muy bien aquí, y que estos 100 vengan, y lo que le escuché a la conferencia suya, que usted habla de un crecimiento y multiplicación de la iglesia. Pastores, ¿quién está haciéndonos permitir? La iglesia pentecostal no tenemos más de 100 años, 100 y pico, con la calle Azusa, el mover del Espíritu Santo. Hoy las iglesias han ido menguando, las que están avanzando y creciendo son las iglesias que están llenas del Espíritu Santo. Ok. Lo que usted dice es verdad, porque yo trabajo con un pastor apóstol allá en Maryland, que él ha comprado un templo, que fue iglesia de otros. Le vendieron muy hermoso, de 3 pisos. Él ha comprado, lo que dice es verdad, ahí están vendiendo templos en Estados Unidos. Eso lo tocamos, ¿te acuerdas que lo tocamos el otro día? Hablamos de avivamiento. Así es, así es. Avivamiento sin reforma. Lo que pasa es que, como en Europa, como tú hablabas, vino un tremendo avivamiento. Hoy los templos, que fueron inmensos, son centros comerciales, son casinos, los vendieron todo, porque ellos trabajaron un avivamiento como muchos hasta el día de hoy tienen el pensamiento que solamente la gente es llena del Espíritu Santo para hablar en lenguas o para por ahí tener una capacidad de poder orar, para poder ministrar, para poder impartir. Pero la palabra llenar en el hebreo significa más allá que ese toque, es precioso, es poderoso, es glorioso, sino habla de vamos a decir, de un equipamiento en sabiduría, en ciencia, en inteligencia, en artes, en inventos, en ingenio. Éxodo 35, 30. Ahora, cuando nosotros hablamos de la difusión o las misiones que estábamos tocando ahorita el tema, el versículo que acabamos de leer nos habla que era la fiesta de Pentecostés. Recuerda que la fiesta de Pentecostés venían de todo el mundo. Era la fiesta de las cosechas. Y en esa fiesta, por eso que acabamos de leer ahí diferentes nombres de países y de personas que vinieron de esos lugares. Las misiones nacen ahí porque cuando se derrama el Espíritu Santo por primera vez en el Pentecostés, no solamente fue judíos, vinieron de todo Asia, de todo el Oriente a esa fiesta. Y cuando esa gente vio la manifestación del Espíritu de Dios en ese nivel, en ese poder, algunos se burlaron porque no, se han metido su trago, pero ellos ya no volvieron igual a sus lugares. Ellos volvieron totalmente renovados, transformados y llevaron el Evangelio del Cristo viviente a todos esos lugares. Por eso que cuando lees un poquito más la historia de ese versículo, vas a ver, ahí es donde se difunde ya el Evangelio por todos esos países. Y no solamente se difunde, sino ya había personas en ese lugar listos para hacerle la plataforma de bienvenida, de llegada al apóstol Pablo y a todos los apóstoles que comenzaron a ir
más allá de Jerusalén, más allá de Judea, más allá de Samaria. Entonces, ese hecho de Hechos 2 describe eso en el contexto histórico. Describe cómo nace también ahí lo que son las misiones. Porque acuérdate que la palabra enviado o apostólico significa misiones también. Es una derivación de esa palabra. Coméntenos un poco cómo, durante estos años, Pastor José Luis, cómo ha hecho el trabajo misionero que usted hasta el día de hoy está llevando. Yo recuerdo que, bueno, todos creo que hemos pasado un momento difícil, crítico, ¿verdad? Porque es parte de la formación, ¿no? Porque no es que uno viene a Cristo y Dios nos llama y vamos a ser exitosos. Sobamos la Biblia y decimos, y sale el sabio y dice, ¿qué quieres que en tu ministerio? Llévame a Europa y... No, así no es. Todos hemos pasado por un proceso, uno más largo, otro más corto. El mío fue un poco larguito, pero era necesario porque si no, no entendiéramos a la gente, no entendiéramos la necesidad, no entendiéramos todo lo que es el mover de Dios, el mover del Espíritu Santo, ¿no? Porque yo empiezo cuando sin querer, queriendo... O sea, un ministerio medio a los Chapulín Colorado. En mi necesidad, lo digo, estoy delante de mis hermanos, delante de ustedes y delante de Dios en este set, que me voy a Japón. Año 1990 que me tocó irme a Japón. Y recuerdo que cuando yo me voy a Japón, me voy más por una necesidad. Tengo 6 hijos. Soy evangelista, yo no soy pastor, soy evangelista. Y el pastor, bueno, tiene siempre una ofrenda, pero un evangelista si no tiene campaña no hay recursos. Y tengo 6 muchachos. Josué el mayor, segundo Calet, tercero mi hija Yemima, cuarto José Luis, quinto Marco y la última Cecia. 6 muchachitos, todos en una escalerita. Y cuando me veo que tengo 6 muchachos y ya el mayor tiene 12 años, digo, Dios mío, ¿qué les voy a dar? ¿Qué educación? ¿Qué profesión? Sí, Señor, y me preocupé. Entonces, yo tenía una de mis hermanas que vivía en Japón, casado con un Isaícia, es ahí donde yo voy a Japón, pero con el deseo de trabajo, ¿no? de una labor para que pueda yo ver de mi familia. Y yo recuerdo muy bien que ese día fui a buscar una pastora, una mujer de Dios, y la fui a buscar y le dije, sierva, yo quiero que Dios le muestre qué va a hacer de mí, voy para Japón. Y me recuerdo que cuando lo que ella me dijo, Pastor Tito, Otoniel, no me gustó. Porque yo sabía que mi hermana me había informado que en Japón no hay iglesias evangélicas, no hay iglesia católica, todo es budismo. Prima el budismo, tienen más de 2000 dioses los japoneses y no hay iglesias evangélicas, menos católicas. Entonces, cuando la hermana voy a pedirle el consejo, me dice primero que, un anecdótico, para entrar a Japón en esos años uno tenía que ir con un apellido japonés, no podía ir con un apellido de pila, ¿no? Sino de japonés. Entonces, como mi cuñado era Takahashi, entonces él me da el apellido Takahashi. Y yo voy a sacar mis documentos, mi pasaporte lo tengo que sacar José Luis Takahashi Espinosa. Y me fui a inmigración y lo hice el trámite. Fui allí en Azángaro, donde hasta presidente te pueden hacer en Azángaro. Así que de ahí salí con documentos para inmigración como José Luis Takahashi Espinosa. Porque no hay forma de entrar a Japón si no llevas un apellido japonés. Porque Japón abrió las puertas a los hispanos en gratitud de que la Segunda Guerra Mundial le abrieron las puertas, ¿no? Entonces eran 5 países de América que podían viajar a Japón. Era Brasil, Argentina, Perú, Paraguay y Bolivia, eran las 5 naciones. Entonces, pero todos ellos con alguna descendencia. Así que me tocó a mí y me fui. Lo dejé los documentos en inmigración. Antes estaba acá, usted recordaba, este pastor Tito, estaba aquí donde ahora está, creo que una de las agencias de Flores, creo que ahí en la esquina, en esos años. Estoy hablando de 1990, en los años del rey Usías. Estoy hablando de esos años. Y me acuerdo que me fui. Y de ahí con mi esposa dejé los documentos, me fui hasta Zárate a buscar esta sierva.
Y lo primero que ella hizo orar y me dice, hijo, busca en la Biblia. Y ella siempre daba un consejo, no de lo que ella sentía. Su consejo era la Biblia. Siempre decía, si alguien viene un consejo, venga con su Biblia. Entonces yo voy con mi Biblia, léete Eclesiastés tal, me dijo el texto. Y cuando leo, ¿por qué has tomado un nombre que yo no te di? ¿Por qué has tomado un nombre que yo no te di? Yo me había puesto José Luis Takahashi Espinosa y yo soy José Luis Espinosa Briceño. Y de repente, Pastor Tito, le refuté a la sierva de Dios. Le dije, hermanita, perdóneme, todavía me molesté, perdóneme. Nadie entra a Japón si no va con un apellido japonés. Y yo no estoy usurpando el apellido. El apellido Takahashi son de la familia de mi esposa. Mi cuñado es Takahashi. Así que yo no estoy usurpando. Y la hermana me dice, toda tranquila, una sierva de Dios, me dice, hijito, ¿por qué te molestas conmigo? Yo no he escrito la Biblia, eso dice la palabra. A ver, léete Salmo no sé cuánto. Y los propósitos míos se cumplirán en ti. ¿Qué propósito? Todavía le refuté a la hermana. ¿Qué propósitos? Si allá no se puede hacer campaña, ya no hay iglesia, yo lo que voy, amada hermana, es a trabajar, voy a laborar. Mi cuñado me va a conseguir un puesto en autopartes, en Nissan, de la Nissan. Hijito, yo lo único que te digo es eso. Y me dio otro texto más. Pastor Tito, yo salí mal, muy molesto de esa reunión. Pero esa molestia duró ese día, porque al día siguiente, cuando me voy a inmigración a recoger mi pasaporte, comienza todo el mundo, no, fulano y tal, presente, y le entregan. José Luis Takahashi Espinosa, presente. En ese tiempo lo que manejaba inmigración era la PIP. ¿Qué cree que pasó, Pastor Tito? Cuando voy a recoger mi pasaporte, me dice, oye, cholazo, ¿de dónde eres tú, Takahashi? Aparecí en la carceleta de inmigración. Hoy aquí, fuera del CEI, está mi hermana Marina acompañándome. Fue ella con su esposo que tenían un negocio aquí en la Avenida España. Y entonces fue mi cuñado que ahí conocía a autoridades. Y tuvo el mismo director de inmigración, me recuerdo que como a las 3, 4 llegó mi hermana. Yo estaba de la mañana en la carceleta y me vino a mi mente. Y Dios me dijo, a través de la sierva, ¿por qué tomaste su nombre que yo no te di? ¡Wow, Dios mío! Encima me molesté, Señor. Me confesé, perdóname. La cosa, pastor, es que yo llego a Japón. Me voy a Japón con mi nombre. Me retiran a un lado. Me van a deportar, pastor. Me van a deportar. Porque estoy como José Luis Espinosa Briceño. Yo recuerdo que estaba sentado ya todos los que lo estaban para deportar, Japón, coreanos, taiwaneses, bueno, una cantidad de gente. Y yo estaba ahí sentado, Dios mío. Me van a deportar. Han hecho una despedida en la casa, en la iglesia, todo el mundo, y me devuelve. En eso viene el japonés. Yo no le entendía nada en japonés. Me tiró el pasaporte y me decía, io. Yo no entendí esa palabra que era que me vaya, ¿no? Y entonces me hace así, tengo el pasaporte y miro a la puerta, me dirige como a una puerta, abro automáticamente, se abre la puerta, veo una escalinata y veo mi maleta. Abro mi pasaporte, tenía el sello de ingreso. Entré por busca de trabajo, pero no se imagina, Dios me dio el privilegio, en esos 6 años que viví yo en Japón, del 90 al 96, en los primeros 3 años planté una iglesia hispana de las Asambleas de Dios en Chonandai, y los otros 3 años me mandó a las Asambleas de Dios a que levantara otra obra en Kawaguchi. Así empieza esta obra que sin ser misionero, Pastor Tito, logré levantar 2 obras. Empezó su ministerio a los Jacob. A los Jacob. Pues ya estaba arrepentido ya. Ya no, tuve que arreglar cuentas con Dios, claro que sí. No, hermano, de rodillas, no sabía decir cómo decir. No, es que lo que pasa, y aquí todos los televidentes, todos tenemos un llamado de Dios, pero hay veces queremos hacer el llamado o el liderazgo a nuestra manera, ¿verdad? Pero hay que aprender a hacerlo a la manera de Dios, porque es de la perfecta. Otoniel, algo que preguntar. Bueno, solo añadir retomando el texto que mencionaste, que el texto de manera muy clara deja explícito la idea de que la obra de Dios no se puede hacer de manera humana, de manera natural, sino por obra y gracia del poder del Espíritu de Dios. O sea, tenemos que depender de Dios. Tenemos que ceñirnos a sus diseños,
a sus formas, ¿no? Y él ha usado una palabra, José Luis usó una palabra muy importante que nosotros la manejamos continuamente, que es el procesamiento, ¿no? Somos procesados. Y hay gente que le huye al proceso, que no quiere ni entiende el proceso y que pues somos el fruto o el resultado del procesamiento divino, ¿no? Dios trabaja en nosotros y va encaminando nuestros pasos de manera que podamos estar en aquello que Dios nos ha llamado a hacer, ¿no? Te comento que yo he tenido la gracia de Dios de poder identificar, ayudar muchos pastores, ¿no? Jóvenes. Amén. Tengo varios. Por ahí que me llegaban algunos que ya lo habían nombrado pastor en otro lugar y al relacionarme con él comencé a mirar. Yo tengo un taller que se llama una entrevista ministerial, donde le hago las preguntas de su persona, de su matrimonio, su familia, su formación, su experiencia con Dios, porque eso me va a dar a mí su verdadera edad espiritual. Y esos detalles, quieras o no, te dan a ti un perfil. Claro. Que te demuestra fortalezas y debilidades, ¿no? De la persona para que tú puedas tener una ayuda, cómo ayudarlo, cómo fortalecerlo, cómo alinearlo. No es para nada malo, sino para que tengas un perfil y conozcas qué áreas tienes que ayudar, qué áreas tienes que fortalecer, qué áreas tienes que abrirle, que todavía le falta, o enseñarle. A muchos de ellos les he dicho yo, mira, tienes un llamado tal vez, pero te arrancaron prematuramente el árbol. No has terminado todavía tu proceso de maduración. Si quieres que yo te ayude, voy a ser sincero contigo. Lo primero que tengo que hacer es devolverte nuevamente al árbol para que culmine tu proceso de madurez. Porque si empiezas el ministerio así como estás, estás en brote. Brote no alimenta. Te voy a dar una opción más. Estás en fruto pero verde. Toda persona que se come fruto verde le malora el estómago a la gente. No vas a ser de bendición. O sea, ahí aprendí, ahí el Señor me enseñó un código. Por ejemplo, mañana voy a predicar que se llama ¿Cómo identificar y desatar un potencial? Y ahí saqué una descripción propia que el Espíritu Santo me enseñó. El fruto no es otra cosa que, ojo, la manifestación victoriosa de una semilla que atravesó procesos, secuencias y etapas fuertes para poder ser lo que hoy es. Claro, la Biblia dice que la carrera que tenemos por delante debe ser corrida con paciencia. Debe ser corrida con paciencia. La Biblia también dice que el que cree no se apresura, ¿no? Entonces es importante entender los procesos divinos, someterse a ellos y permitir que Dios trabaje en nosotros. La experiencia que tú cuentas te ha marcado y que te da un vislumbre de lo que es realmente la obra de Dios y te encamina hacia donde Dios quiere llevarte, ¿no? Maravilloso lo que has contado porque nos muestra claramente de que Dios pues está pendiente de cada detalle, de cada cosa y Él tiene un propósito con cada uno de nosotros, ¿no? Lo otro también que estamos conversando es este tema. Antes de mandar un pequeño comercial para tomar con José Luis de la otra pregunta que quiero hacerle. Es que mucha gente, yo didácticamente le enseño, ¿no? Mucha gente no cree que Dios tiene un control de calidad antes de soltante. No, a este le falta una oreja. Vaya, pues. O sea, hay un control de calidad. Eso me hace recordar, yo he trabajado en Japón y allá trabajé, porque en Japón todo es control de calidad, y trabajaba en la Nissan y me decía el japonés, me entregaba 1000 piezas y él me decía que de las 1000 piezas debo encontrar mínimo 5 que estén... Con mi niaya. Tito, ¿tú crees que encontraba? Ni una encontraba. Y todos los peruanos, hermanos, pero si todos son perfectos, venía el japonés y se incomodaba, se molestaba. Él no podía creer que en 1000 piezas no puedan haber mínimo 5 mal. Y entonces cuando uno tenía una duda, aprendí también eso, a veces yo tenía la duda y me acercaba al japonés para decirle si mi duda, ¿no? Si está bueno o está malo. Él me decía, la duda se bota. No preguntes, porque si ya tú tienes duda, deséchalo. Porque ¿qué? Te quita tiempo, te deja, está bien, estará buena, creo que yo la veo bien, pero tú como la ves, estamos perdiendo tiempo. Te da desgaste mental y te lleva a discusiones vanas. Deséchalo. Entonces yo eso lo apliqué también dentro del mundo espiritual y dije, cualquier duda que tengamos, por eso el Señor dice que no debemos dudar nada, porque el que duda no recibe, dice, ¿no? Muchos no debemos, la duda tenemos que desecharla, ¿no? Y ahora, lo que antes hablamos, también hay otro principio que me agrada mucho de Santiago cuando dice, hermanos,
tener por sumo gozo cuando os halléis en diversidad de pruebas, dice. Pero ¿quién puede? Parece contraproducente. ¿Quién va a tener sumo gozo cuando estás en diversidad de pruebas? ¿No? Uno está triste, está melancólico, está molesto, está incómodo. Pero el apóstol Santiago nos está diciendo, ¿por qué? Porque dice que la prueba produce lo que antes decía Otoniel, paciencia. Ok. Vamos a un pequeño corte comercial y retornamos aquí en Nativa nos conecta con su programa Conociendo la Verdad. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado. Bueno, aquí estamos nuevamente en su programa Conociendo la Verdad. Estamos hablando acerca de lo que son un poco de misiones con el pastor José Luis Espinosa y también está con nosotros el pastor Otoniel Pardo. Pero en esta siguiente secuencia yo quiero preguntarle al pastor José Luis acerca de lo que yo lo he escuchado muchas veces y he visto los flyers donde él comparte acerca del crecimiento de la iglesia. Y sobre eso es lo que vamos a poder compartir estos 30 minutos de la segunda fase de nuestro programa. Pastor José Luis, ¿por qué hay necesidad de que la iglesia crezca? ¿A qué le llama crecimiento de la iglesia? Hay algo que quisiéramos aquí decirlo, que muchas veces cuando yo lo digo, cuando hago mis enseñanzas, porque nosotros realizamos seminarios, escuelas, y tenemos diplomados, todo con la enseñanza del crecimiento de la iglesia. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros encontramos el libro de los Hechos, ustedes antes hemos leído capítulo 2, la base del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? Es la salvación. No es simplemente que yo me llene. ¿Qué hago llenándome? Puedo inflarme y reventar. No. El propósito principal del Espíritu Santo es que seamos testigos. ¿Dónde? ¿Dónde empezamos? Por casa, nuestro Jerusalén. ¿Qué más? Judea, toda nuestra nación. Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso está establecido. Lo sella el Espíritu Santo. Pero Jesús, ¿qué dijo? Ante la última palabra de Jesús, Mateo 28, 19, del 18 al 20. ¿Qué dice? Toda potestad me ha sido dada a mí en los cielos y en la tierra. Por tanto, y aspecto número 1, que tenemos que ir a buscar las almas. Pastor Tito, Pastor Otoniel me pueden dar la razón. La iglesia solo se ha dedicado
en el evangelismo, vamos a orar para que Dios traiga las almas. Dios no trae ni un alma, señores, porque Dios nos lo dejó y nos encomendó y nos encargó y nos comisionó a su iglesia a que tenemos que ir a traer las almas. Cuando usted trae las almas a los pies de Cristo, Cristo los arma, los restaura, los libera, los bendice. Pero si la iglesia no trae almas, ¿qué aquí va a ser? Segundo aspecto, que está clarito en la Gran Comisión. Y, por tanto, hacer discípulos a todas las naciones. Yo puedo preguntarles aquí a muchos pastores, hermanos que nos ven, ¿cuántos discípulos tienes? Si hay pastores que esta mañana nos están viendo, pastor, ¿cuántos discípulos tienes? Perdona que te lo responda, ni uno. ¿Sabe por qué? Porque yo también igual. Cuando yo recibí la visión, cuando a mí me preguntaron cuántos discípulos tienes, como, ¿cuántos José Luises hay? Ni uno. Yo soy el único, soy el absoluto. Eso no es bíblico, pues. Dios nos mandó a ser discípulos. Hacer, por los discípulos no nacen. Los discípulos se hacen. Ahora, no solamente en mis cuatro paredes, la iglesia se quedó en cuatro paredes, la iglesia se quedó en un barrio, la iglesia se quedó en un distrito, la iglesia se quedó en una ciudad, la iglesia se quedó en un país. No, a todas las naciones. Por eso que nuestro ministerio, hacemos el esfuerzo de cumplir. Y lo tercero, bautizándolos. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia hoy está preocupada, tiene manuales del bautismo en agua. Pastores, y el bautismo del Espíritu Santo. Pregunten mañana domingo, o hoy que estamos en el programa, en la noche los cultos, pregunte cualquier pastor, yo lo desafío, pregunte esta noche a su iglesia, ¿cuántos tienen el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen la evidencia de hablar en nuevas lenguas y la comunión permanente con el Espíritu Santo? Se va usted, pastor, a quedar boca abierta. Según las estadísticas que vengo haciéndolo ya 10 años en las iglesias pentecostales, solo el 20% de una iglesia tiene el bautismo, la evidencia y la llenura. Si yo tengo 100 almas, si solo el 20 personas tienen mi iglesia, ¿qué se mueve? ¿Qué espíritu se mueve? Hay dos espíritus, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, hay dos. O es el espíritu de Dios o es el espíritu de la carne. No hay otra manera. Entonces, en nuestra iglesia, en vez que se mueva el espíritu de Dios, se mueve el espíritu de nuestra carne. Pregunte a un ministerio de alabanza qué espíritu él ministra. Pregunte a los ministros de alabanza si tienen el Espíritu Santo. Si no tienen el Espíritu Santo, se mueven en su carne. La música. Yo le digo porque yo he caminado 20 años con músicos. Y mi preocupación de ellos era que estén llenos del Espíritu Santo. No era solo tocar bonito, cantar bonito, componer bonito, buena melodía, buena adoración, buena alabanza. Eso es algo que en el mundo nos lo dan duro. Mejores músicos y cantantes tiene el mundo que nosotros. Pero ¿qué diferencia nosotros? Que aunque no tengamos la misma habilidad que tienen los que están allá afuera, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es lo que convence. Entonces, lo cuarto y lo último dice, y enseñándoles. Son 4 aspectos, pastores. Tenemos que ir, tenemos que discipular, tenemos que bautizar y tenemos que enseñar. Eso es nuestro ministerio. Por eso que de ahí nace esa necesidad. Y yo lo vi ya muy mayor, pero agradezco a Dios que ya estamos en 12 naciones llevando esta visión que nuestro ministerio es Migle. Primero empezó como Migle Perú, ahora somos Migle Internacional. Migle significa Ministerio Internacional de Igle, Crecimiento y Avivamiento. Estamos agradecidos a Dios. Tenemos escuelas en Colombia, tenemos escuelas en México. Acabo este mes, del día 2 al 13 de este mes de marzo, estuve en la República Dominicana haciendo nuestra primera escuela. Panamá nos está pidiendo, Nicaragua, Guatemala. Hay naciones aquí en América que nos piden que llevemos esta visión, que es bíblica, no es que hemos descubierto la última Coca-Cola en el desierto, para nada. Hay muchos sistemas del crecimiento de la iglesia, todos los respetamos. Yo no digo que la que nosotros hacemos es la única y absoluta y es la verdad, diría, estoy mal. Solo tratamos de cumplir lo que Dios estableció, la gran comisión y el poder del Espíritu Santo para ir a todas las naciones. Otoniel, te quiero hacer una pregunta. ¿A qué le llamamos un crecimiento sostenido cualitativamente y cuantitativamente? Lo llamamos en el mismo principio de Dios, ¿no? Enseñándoles. Si tú no capacitas a tus hijos, si usted no manda a sus hijos al colegio, a la primaria, a la secundaria, a la universidad, usted no va a tener un profesional. Igual
iguales en el mundo espiritual, idéntico. Si no mandas a tu gente a estudiar, nosotros damos primero, el seminario nosotros le llamamos primaria. Ahorita estamos dando un seminario vía Zoom a Tacna, a una iglesia de líderes. Y damos por Zoom y damos presenciales. Lo segundo, la secundaria es, nosotros le llamamos las escuelas. Y la universidad, el diplomado. Pastores, Pastor Tito, Pastor Otoniel, ¿cuántos años demora para tener un profesional? Mínimo 15. 5 de primaria, 5 de secundaria y 5 de la universidad, ¿verdad? Yo tengo 6 hijos, de los cuales agradezco a Dios, que yo me dediqué a servir a Dios toda mi vida, pero le hice una petición a Dios. Señor, yo no pude ir nunca a la universidad, pero yo te ruego. Yo vivo al frente de la UNI, Pastor Tito, Pastor Otoniel. Yo vivo al frente de la Universidad de Ingeniería. Y yo tocaba esa pared de la universidad y yo decía, Señor, yo te serviré toda mi vida hasta viejito, hasta que tengan fuerzas, pero te ruego que mis hijos estén en esta universidad. Pero que con su profesión te sirvan, Señor. Y si no va a ser así, que ninguno ingrese. De los 6 tengo, gracias a Dios, 3 que entraron a la UNI. Tengo 2 arquitectos de la UNI y una ingeniera. Y los otros muchachos también son arquitectos. Y ahora tenemos una empresa inmobiliaria y constructora ya como 16 años, porque creí que Dios podía hacer algo eso. Entonces, si yo, como familia, pues estamos hablando de vínculo familiar, por eso que nuestro ministerio se llama Grupos Familiares Cristianos. Si nosotros una sola familia, la instruimos, la capacitamos, la empoderamos, la hacemos que hagan las labores, tanto sea en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en el negocio, eso de que hay, eso que se diga, yo no me dedico al Señor porque yo tengo un trabajo secular. Pastor Tito y Otoniel, sácame la palabra si hiciste la palabra trabajo secular. No hiciste. Dios nos mandó a trabajar. Hay un solo término, trabaja. Por eso Dios dice, todo lo que hacéis, hacedlo como para el Señor. Usted trabaja en la casa cocinando, hágalo para Dios, no para tu esposo. Si usted en la iglesia, está en el trabajo, está en el negocio, está en la empresa, donde esté, todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Esos son principios de familia, de hogar, de vínculo, de responsabilidad y de resultado. Eso es lo que enseñamos nosotros y vemos entonces tanto en la cantidad como en la calidad, empezando por la familia. Si no hay familia sana, Pastor Tito, no vamos a tener una sociedad sana, ¿no? Ok. Pastor José Luis, permítame también preguntarle al Pastor Otoniel acerca de cómo describes tú, Pastor Otoniel, cualitativamente. Bueno, José Luis ha soltado varias pepitas importantes que hay que resaltar, ¿no? Cuando él menciona el hecho de que él ha estado por muchos años sirviendo al Señor y le dice a sus hijos o pide que sus hijos puedan servirle al Señor con sus profesiones, las habilidades y capacidades que ellos pudieran desarrollar en cualquier ámbito. Y esto es muy interesante porque el discipulado tiene que ver con eso, con permitir y dejar y contribuir para que la gente con la cual trabajamos puedan desarrollar su potencial. Porque el discipulado no se circunscribe solamente al trabajo dentro de la iglesia local, ¿no? Porque nosotros antiguamente la gente siempre pensaba, y algunos todavía conservan ese pensamiento tradicional y religioso, de que en tanto el hermano esté metido en la iglesia haciendo cualquier actividad, hablando de la iglesia local, pues está cumpliendo un ministerio, ¿no? Está cumpliendo una labor. Y no se da cuenta que el discipulado, la instrucción, el llamamiento es hacer discípulos, es decir, a entrenar a la gente para que desarrolle su potencial en las habilidades o cualidades que Dios les ha dado, pueden ser naturales o espirituales, pero en fin, lo que Dios les ha dado para que ellos puedan desarrollar al máximo y trabajar. Yo creo que uno hace misiones en la economía, en la educación, en la parte de comunicación, en fin, hay diferentes áreas en las que uno puede trabajar y ministrar y servir al Señor, está sirviendo al Señor. Entonces, esos paradigmas pasados donde la gente estaba limitada a pensar de que el creyente solamente estaba limitado a trabajar pues en una iglesia en particular, dentro de las 4 paredes, y que fuera de ella no estaba sirviendo al Señor, gracias a Dios está quedando atrás, ¿no? Porque yo me he criado en una iglesia religiosa donde no se animaba al creyente a estudiar,
a profesionalizarse, a aprender cualquier actividad de índole natural para poder ejercer, porque Cristo viene y predica y nada más, ¿no? Y acá la iglesia y todos refugiados ahí, ¿no? Entonces, pero sí, lo que dice nuestro hermano Tito es muy importante, porque el ministerio tiene que ser visto como una obra pues macra, ¿no? Que logra penetrar todos los ámbitos y todas las esferas de la vida, ¿no? Ese es el llamado de Dios, y creo que los pastores que tienen una visión en esa línea de pensamiento pues son los que van a contribuir más al bien, ¿no? A que realmente la gente se desarrolle y el evangelio sea propagado. Y creo que lo que acabas de compartir pues ilustra de alguna manera lo que significa eso, ¿no? Ver que nuestros hijos estén sirviendo al Señor en las áreas que Dios les ha dado habilidades o capacidades. En este caso creo que mencionaste ingenieros y cosas así, y los hijos de nuestro hermano Tito que están trabajando en las áreas de comunicaciones, están sirviendo al Señor, gloria a Dios. Todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, ¿no? Ok. Yo manejo algunos términos, por ejemplo. Le preguntaba eso porque para mí es de mucha importancia entender las fases y la etapa de la iglesia. Hay una iglesia pre-COVID y hay una iglesia post-COVID. No es la misma. Aunque todavía muchos están haciendo lo mismo, pero yo creo mucho que hay una línea muy marcada en estos días. La iglesia pre-COVID y la iglesia post-COVID. Te digo por qué. Cuando tú lees el libro de los Efesios 4, uno encuentra, dice, yo preso en el Señor, dice el apóstol Pablo. Les ruego, dicho de otra manera, les clamo, los imploro, estoy muy preocupado, que anden conforme a la vocación a la que fueron llamados. La palabra vocación en ese término bíblico es profesión, carrera. O sea, mirando ese texto, encontramos que cuando nosotros hablamos de la iglesia, el 99.9% de personas que van a una congregación conectan con un edificio estático, con un rótulo, con mujeres en la puerta, sillas, y si es católica, un cura con un monaguillo, y si es evangélica, un pastor con su ministerio de alabanza y un programa ya hecho. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura encontramos que la palabra eclesía no describe edificios, no describe locales, describe personas. En el marketplace de la ciudad, las 24 horas del día, durante 7 días a la semana. Entonces, aquí voy. Mira la diferencia en tu ministerio y el mío. Tú preparas para adentro, yo preparo para afuera. Porque para mí, un profesional no es otra cosa que un ministro de Dios en el área específica donde está las 24 horas del día. Para mí, un economista es un ministro del reino en el área de economía. Un empresario es un economista. Yo siempre, cuando he dado un taller en Bogotá, yo he predicado mucho en Bogotá, donde están las iglesias macros. Yo les he dicho a ellos, por ejemplo, acá tenemos, miras para acá, la iglesia de 250,000, miras para allá, 270,000, miras para acá, 170,000, miras para allá, 120,000, miras para allá. El millón de almas ya está en la tercera, 500,000, 250,000. Pero tenemos tanta gente en esta ciudad convertida. Pero ¿por qué la alcaldesa tiene una tendencia? ¿Por qué el presidente es comunista? ¿Dónde está la iglesia? Y es verdad, danza, grita, salta, se educa solamente en el plano religioso para hacer luz en medio de la luz. Pero la sociedad no existe. Y tenemos los problemas en toda Latinoamérica: socialismo, abortos, legalización de cosas que son antibíblicas, que el hombre la está poniendo como legales, pero a la vez son inmorales, pero someten a toda una población. Entonces aquí viene, por eso le hablaba yo de la importancia de crecer cualitativamente y cuantitativamente. Hay un 3% que son llamados al ministro de altar, apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista, pero hay 97% que tiene un llamado en esta iglesia post-COVID a ser los ministros de Dios en el área de la sociedad. Donde la oficina es un altar para ellos, donde ahí ministran la atmósfera de Dios, la palabra, y como le dije, yo estoy capacitando médicos, jóvenes, no los viejitos. Entonces les digo, imagínate tú fluyendo en el don de ciencia.
le vas a decir a un paciente, sácate el examen de orina, de sangre y una radiografía para no perder la tradición. Pero tu problema está, Mi bolsa que está al otro lado. tu problema está en el año tal, te pasó esto, te hicieron esto, y esto es la consecuencia de este hecho. La palabra es ciencia, los dones, el poder del Espíritu Santo, ministrando una información de una persona de su pasado y su presente. Y dándole la ubicación de la opresión que tiene, la condición en la que está espiritual, para que la persona la pueda ayudar en esa fase. Imagínate, ¿qué cree que va a pasar en estos días por venir en todo ese mover? Va a haber no solamente la persona que dice, ¿dónde aprendiste esto? Eso no se aprende en ninguna universidad. Se aprende en el Señor. Hay que- Mira, Otoniel, el tema es que tenemos un tema muy extenso. ¿Qué tal? Amén. si- Porque ahorita acá el switch ya me dice que tenemos 3 minutos. para Oh. despedir. Tito, solamente permíteme, mira. Ok, tus palabras despedidas. Sí, antes de despedirnos, ¿tú quieres ser un profesional? Escucha, y te prometemos tener otra entrevista. Mira, tú quieres tener un hijo profesional, ¿sabes cuánto te ha costado de dinero? ¿Sabes cuánto ha tenido que leer y estudiar tu hijo profesional? Claro que sí. Mire lo que todo esto para sacar un ministro profesional en la visión. Así es. No es simplemente la Biblia. El problema es que solamente nos hemos encerrado en este libro y no hemos sabido más dar. Nosotros, nuestro ministerio ha desarrollado todos estos manuales, todos. Todo eso lo hacemos. Mire, finalmente, quieres una buena, fieles de finanzas, bíblica 100%, todas las áreas, porque nosotros tenemos que tener un crecimiento integral. Yo sé. No es un crecimiento solo espiritual, pero mi vida social, cómo yo estoy desarrollándome en la sociedad, cómo yo soy un empresario que pago mis impuestos y no que quiero liberarme de ellos, cómo doy un testimonio que las iglesias pagan sus predios, pagan los arbitrios, qué testimonio damos ante la municipalidad, los creyentes no debemos. No hay mucho que hacer, pastor, hay mucho que Aleluya. enseñar. El Por trabajo, eso, Señor, el está trabajo es enseñándoles. muy extenso, muy amplio. Muy amplio. Y tenemos aquí- que apuntar por ahí, Yo porque aquí si estoy- no mira, apuntamos... yo aquí estoy discipulando ministros en comunicación. Claro, por tantas, mire, por ejemplo, este es un Ministros, área el área que especial, los ministros, un área que yo lo felicito, Pastor Tito, honestamente. Antes, cuando me comentabas, te agradezco, gracias, Pastor Otoniel, No, por tenerme aquí. estamos haciendo una segunda parte. Una segunda Claro que parte sí. me va a gustar. Gracias. Pastor Daniel, despide el programa hoy día. Gracias, Cuando gracias. dije que realmente- menos hablaba hoy día. Sí, pero igual, yo he sido muy bendecido escuchando a gente que es docta, que conoce estas áreas. Me ha bendecido muchísimo, así que gracias Tito, gracias José Luis. Y claro, quedamos pendientes con el compromiso de poder compartir y seguir con un segundo programa para seguir compartiendo y aportando a realmente una bendición para la gente que nos está escuchando, ¿no? Amén. Que Dios le bendiga y ya pues nos estamos viendo en el próximo Gracias. programa. Bueno, nos Bendiciones. estamos viendo el próximo domingo a esta misma hora, 4 de la tarde, en Nativa Nos Conecta. Soy el apóstol Tito Cuba Mendoza para servirlos. Bendiciones y nos vemos.